América Latina, una mirada histórica a los sucesos del presente. El día de hoy, este lunes 17 de mayo del 2021, vamos a conversar acerca de Perú hoy. Ese es el título que nos convoca a esta actividad que está organizada por el Centro de Estudios de la Izquierda y la Clase Trabajadora, clase, y transmitido por las redes sociales de Periódico Resumen, o lo buscan en la web también como resumen.cl. En esta ocasión van a conversar la historiadora de la Universidad de Valparaíso e integrante de clase Ivette Lozoya, junto a José Luis Renique, historiador peruano de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú, que se ha dedicado a estudiar temas de historia política en su país en los siglos XIX y XX, y que entre sus obras están, bueno, hay diversas, pero voy a nombrar solo algunas, como Imaginar la Nación, Viajes en busca del verdadero Perú, La voluntad encarcelada, Las luminosas trincheras de combate de Sendero Luminoso del Perú, y diferentes artículos y otros libros. Para no quitarle más tiempo a la gente que está escuchando y viendo esta transmisión en vivo, les recuerdo también que va a quedar colgada en las redes de Periódico Resumen, pero también en el canal de YouTube. Las y los invitamos a visitarlo. Sin nada más que agregar, e invitando nuevamente a que dejen sus comentarios también si es que gustan en la caja de Facebook, le doy el paso a Ivette y José Luis para que conversen gratamente durante esta hora, hora y cuarto, y vamos a ver cuánto dura. Así que bienvenido y bienvenida. Gracias, Javier. Hola, José Luis. Mucho gusto de tenerte aquí. Así que esperemos que resulte ahí una buena conversación. Igualmente, Ivén, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado y muy feliz de este contacto. Bueno, como sabrás, ¿cierto? Y como lo habíamos comentado previamente, estamos nosotros también en una coyuntura ahí como están en el Perú, ¿cierto? Estos cambios, estas transformaciones, y nosotros hoy día estamos, por decirlo de alguna manera, sorprendidos. Así que no te extrañes si en algunos puntos te llevo ahí a la comparación con el proceso chileno, esperando también que algunos de los elementos, ¿cierto?, que nos han pasado aquí se empiecen a contagiar, a ver cómo vamos. Claro. Así que, y bueno, lo que nos convoca hoy día principalmente es conversar sobre la realidad peruana actual, a puertas de la segunda vuelta electoral, ¿cierto?, donde tenemos estos dos candidatos tan distantes en el mapa político, ¿cierto? Vamos a ver, digamos, qué tan distantes están de las propuestas, pero por lo menos cuando uno se fija un mapa político, los ve absolutamente distantes, y analizar un poco la trayectoria de la izquierda y las derechas en el Perú para llegar a este momento en el que estamos, digamos, en Perú y en el continente. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿quién es este Pedro Castillo? ¿Cuál es si representa algún elemento, ¿cierto? O algún conglomerado o algunas ideas históricas de la izquierda, o es algo totalmente nuevo? Mira, Ivette, tú hablabas de la sorpresa que han tenido este fin de semana y yo te podría decir que la tuvimos nosotros más o menos hace un mes cuando Pedro Castillo salió en primer lugar, victorioso de la primera vuelta electoral. De verdad que nadie esperaba que pudiese ganar. ¿Quién es Pedro Castillo? La verdad es que todavía es una pregunta abierta y que dependiendo de lo que pase se contestará más temprano que tarde o más tarde que temprano. Él se convierte en una figura pública a raíz de una huelga que se produce algunos años atrás, liderada por el sindicato histórico de los maestros en el Perú, que es un sindicato muy vinculado a uno de los PCs maoístas, en este caso Patria Roja. Pero él emerge como dirigente de una facción que cuestiona el liderazgo de Patria Roja, llamada el CONARE,
que es una coordinadora básicamente, y a la vuelta del periodo este de huelgas, que fue una huelga muy intensa, muy dura, que implicó marchas a Lima, marchas de sacrificio, como se le suele llamar en la jerga de la izquierda aquí, en el Perú, mejor dicho, yo no estoy en el Perú, marchas de sacrificio a Lima, y él quedó como una persona muy combativa, que de otro lado que había cruzado algunas líneas medio sagradas en términos de con quién hablas y con quién te vinculas. En algún momento conversó con gente del fujimorismo, revelando un espíritu pragmático que ahora salta con mayor claridad, como una especie de renegado, con acusaciones del Ministerio del Interior de que coordinaba y que tenía afinidades o vínculos reales, concretos, con el Movadef, que es el movimiento, un movimiento definido oficialmente como una sucedáneo de Sendero Luminoso, y eventualmente desapareció de la vista pública, volvió a su trabajo en un pequeño pueblo en Cajamarca. Ese es uno de las dos cuerdas que habría que mirar para definir ante qué fenómeno estamos. De otro lado, tenemos a un señor, un médico, neurocirujano, cuyo nombre es Vladimir Cerrón, que estudió en Cuba, que aparece a los ojos de quienes miramos esto de fuera, más aún de muy lejos, como un militante marxista-leninista, definido por él mismo de esa manera, que en el periodo largo que hemos vivido de estallido de la izquierda, de falta de alternativas, en que muchos de los liderazgos de izquierda que alguna vez habían estado, que alguna vez actuaron bajo el paraguas de los frentes que existieron históricamente desde los años 80, 90, estos liderazgos se autonomizaron y terminaron al compás de las reformas políticas del país formando agrupaciones regionales. Él emerge entonces, y esta es una visión totalmente desde fuera y desde lejos, como una especie de caudillo regional que forma un partido denominado Perú Libertario primero, Perú Libre después, que apuesta a usar como puente un ejercicio político regional con miras a una disputa nacional. Inicialmente su candidato es Goyo, de Cajamarca. Gregorio salió elegido presidente regional en Cajamarca, o coordinador regional, como se le llama ahora. Y el problema que van a tener es que ambos, tanto Goyo como Vladimir, se ven implicados en una serie de acusaciones de corrupción. Y eso trunca un poco la carrera de ellos, y en ese contexto, de alguna manera que hasta donde yo he podido preguntar y averiguar, no parece como una cuestión institucional, más bien parece como un acuerdo de términos muy difusos o desconocidos que lleva a que hoy día haya una especie de misterio en la relación entre Castillo y Cerrón. Es la relación entre el dueño del partido y el candidato, que a veces Castillo aparece reclamando autonomía, en otros momentos Cerrón aparece reclamando la autoría de la victoria electoral. Ese es uno de los temas que definitivamente va a tener que resolverse, sea cual sea el destino de esa candidatura. Tu pregunta incidía en la representatividad. Definitivamente, después de la acusación en la que recibe una sentencia por algunos problemas administrativos, de corrupción, objetivamente, obras abandonadas, etcétera, Cerrón retrocede de la visión pública, se mantiene un poco tras bambalinas, y Castillo emprende
esta cruzada nacional, lejos de las cámaras, de los medios, que están completamente enfocados en los candidatos de la derecha, y nos da esa sorpresa a la que aludía antes. Yo, haciendo un esfuerzo de síntesis, de enterarme de la situación, puesto que tú sabes, yo soy historiador y evidentemente, como decía en la presentación del programa, miro la política como historiador. Hasta donde yo he podido averiguar, Castillo como individuo no aparece con una representación clara, un frente político. Lo que es un líder que ha aprovechado una oportunidad, es un producto de la coyuntura también tan terrible que se ha vivido en el Perú y ha terminado encarnando un voto de protesta muy amplio y geográficamente situado, ¿no? Es realmente dramático ver el mapa del Perú en que él representa el color rojo y Keiko Fujimori, la que salió con él en la segunda vuelta, que quedó con él para la final, que es lo que está ocurriendo ahora, básicamente con un voto concentrado en Lima y en algunos pequeños puntos en la costa norte, ¿no? Lo que ha dado pie a todo tipo de elaboraciones, hipótesis y remembranzas sobre lo que es el Perú en términos de su disgregación, etcétera, etcétera. Sí, ahí lo que estuve leyendo sobre Castillo y Cerrón es esta reivindicación que, claro, que resulta un poco extraña en el Perú por los traumas de los que hablábamos anteriormente y por el contexto, porque las reivindicaciones en torno a un marxismo-leninismo, mariateguismo, ¿ya? Pero no sé qué tanto hay de esos elementos, o es más bien consigna. Me parece que es mucho más vinculado a los tiempos o al tipo de izquierda que se está desarrollando esta denuncia de lo que ellos denominan como la izquierda caviar. ¿Ya? Entonces, que establecer estas diferencias, de qué manera se fueron conformando estas distintas izquierdas en el Perú y qué influencia o qué importancia tiene hoy día este movimiento gremial del que viene Castillo, que es el movimiento de los docentes. Si hoy día sigue siendo tan poderoso, si tiene arraigo digamos, en un movimiento histórico y sigue teniendo esa presencia histórica. Sí. Mira, una manera que tengo yo de explicar esta situación, y quizá podría servirnos un poco para entrar al tema de la relación pasado-presente con respecto a la historia peruana, es que en el Perú hay una tradición radical que se comienza a articular después de la Guerra del Pacífico en torno a un rechazo a la capital, al modelo agroexportador que representa, al pasado colonial, a la manera oligárquica, al estilo oligárquico de manejo de la política, al entronque entre oligarcas costeños y gamonales serranos, y que recorre la historia del Perú y que ha encontrado sus voceros, sus articuladores, sus intelectuales, y que hacia los años, durante los años 20, encuentra, digamos, su gran articulador en José Carlos Mariátegui, ¿no? Y además, la persona que intenta convertir la tradición radical en un proyecto político específico, ¿no? Por la vía de un socialismo indígena o algo por el estilo, transformándose él mismo en Amauta, generando aquel mito añorado que buscaba Mariátegui como motivo, como producto, como eje movilizador de la zona andina y de los indígenas, etc. Con altas y bajas, esta tradición radical prevalece a lo largo del siglo XX
como una especie de arsenal ideológico, político, simbólico, disponible para proyectos de izquierda, que es tomado, dejado, parcialmente, globalmente, etcétera, hasta que con lo que yo llamaría la última guerra campesina del mundo andino, con Sendero Luminoso, es tomado in toto, sometido al marco ideológico maoísta y lanzado a las aguas turbulentas del país, generando una era muy complicada, como tú bien sabes, que nos toma muchos muertos, mucha sangre, mucha desgracia y una quincena de años de la vida nacional, ¿no? Mientras esto ocurre, la izquierda capitalina, urbana, sigue su propia trayectoria que la acerca, la aleja de la tradición radical. O sea, mientras no había existido una organización que se tomara la tradición radical y la articulara como un proyecto político, la voz de la izquierda capitalina costeña resonaría todavía como una invocación al pasado milenario peruano que retoma el camino de las masas indígenas o de estas grandes descripciones literarias que abarcan a muchos autores, Ciro Alegría, Arguedas, Escorza, etc. Pero cuando aparecía esta fusión, tradición radical, proyecto político, esa voz de Lima, de las izquierdas urbanas, descendía, se sentía impactada, culposa, problematizada con respecto a su representación de país, ¿no? de la construcción de la nación. Y eso ha seguido su curso, y cuando yo tuve una entrevista con Verónica Mendoza el año 2017, y que se publicó en la segunda edición de mi libro Incendiar la Pradera, un ensayo sobre la revolución en el Perú, que a mí me dejó muy, muy impactado, porque refleja una generación completamente nueva que solo cuando ya está en la dinámica de hacer política de izquierda, comienza a descubrir la historia del Perú. Uh-huh. Claro, ella muy rápidamente es una mujer muy inteligente, muy, muy, muy rápida, redescubre su condición de cusqueña, retoma los elementos simbólicos, el hecho de que habla quechua, y se monta sobre esta tradición radical un poco tarde. Ya la había desde la sierra, el ojo avisor, muy politizado, muy sensible a lo que pasa en la región de Cerrón, había articulado su proyecto político y había dejado, como decimos en el fútbol, en offside, a esta izquierda limeña, a la cual le aplican este sobrenombre de caviar, y la comienzan a definir como liberal, básicamente porque en este proyecto de izquierda se abrazaba los temas de la izquierda progresista en todo el mundo, vinculados a identidad, opciones de género, etc. El programa de Cerrón es muy conservador, y hay que recordar que en un determinado momento Verónica Mendoza busca hacer una alianza con el Partido Perú Libre de Cerrón, y la alianza se rompe porque la base, los colaboradores más importantes, sobre todo mujeres que pertenecían a una nueva generación, que es la que te estoy describiendo, cuya conciencia política se ha forjado del 2010 o 2012 en adelante, le dicen, pues este tipo después es un conservador, es un machista, nosotros no podemos ir con él, y se rompe la organización todavía germinal de Verónica Mendoza, perdiendo a 3 o 4 jóvenes políticas de primer nivel, que tenían un futuro político muy importante. No digo que ya no lo van a tener, pero en ese momento apuntaba como un futuro que iba a cristalizar muy de inmediato,
que se quedan un poco encerradas en la dinámica de Lima, ya sin el vínculo con Verónica, y que inmediatamente en la creciente polarización son señaladas como liberales, como progres y caviares, que son más de lo mismo, ¿no? O sea, resurge en torno a Perú Libre algo que he visto desde la política partidaria de la izquierda, es una afiliación dura, marxista-leninista, eventualmente hasta maoísta, y que tiene el aire como para mirar a todos los otros sectores de la izquierda basados en Lima como gente que va camino al liberalismo, a una especie de socialdemocracia, lo cual obviamente para la nueva generación es algo que pasa siempre en la izquierda, pero para los que hemos vivido un poco más, te recuerda obviamente al tipo de confrontación que vimos en los 80 entre el maoísmo duro y la izquierda, la llamada nueva izquierda, ¿no? Que provenía de la experiencia guerrillera de los 60. Sí, eso te iba a comentar porque, bueno, leyendo la propuesta de Cerrón y de Castillo, uno observa, digamos, este tradicionalismo en temas que hoy día son muy fundamentales, o sea, temas que hoy día la izquierda ha incorporado su identidad para definirse como izquierda frente al abandono de otros elementos que han sido históricamente de la izquierda. Entonces, es antiabortista, digamos, feminista, no está a favor ni de las uniones y mucho menos de la adopción de las parejas homosexuales. Y entonces uno se pregunta si esto responde a un tradicionalismo de la izquierda peruana vinculado al marxismo-leninismo, ¿cierto? O un tradicionalismo provinciano, si son esos elementos o son ambos, digamos, y qué tanta llegada tiene en la población fuera de Lima este tipo de afirmaciones, porque claro, puesto en las elecciones uno tiene que elegir, y efectivamente entre Fujimori, digamos a la Keiko Fujimori, ¿cierto? Y Castillo, habrá que elegir, pero estos elementos pesan mucho. Mira, en este punto entramos en esta especie de hiperrealismo andino de la realidad peruana, ¿no? Y también entramos en un punto en el que la conversación me invita a especular un poquito y poner de lado un ratito mi gorro de historiador, ¿no? Yo creo que esta estupenda pregunta tuya nos lleva a pensar y por eso decía hiperrealismo, a pensar en la singularidad peruana, si es que es dable decir esto, ¿no? Y a la manera en que se vive la política en el interior del Perú y a la efectividad de la campaña de Castillo, ¿no? O sea, su campaña ha sido efectiva porque maneja códigos y lenguajes e imagen, símbolos que quizá han mantenido a sectores de la población de un país muy recóndito que encuentran en él el puente hacia la política, sectores que quizá han estado con un populismo. A mí no me asombraría que si haces una encuesta en que mides cuántos de los que han votado por Castillo votaron antes por el fujimorismo y si hoy día no van a regresar al fujimorismo. O sea, un posible escenario, a ese punto está la situación, es que en las elecciones que vienen en 15 días tengas un triunfo arrasador de Keiko. Depende de variables que no manejamos. En esta campaña, para mí esta campaña tiene mucho parecido a la de Fujimori, la victoria de Fujimori contra Vargas Llosa, ¿no? O sea, una situación muy desesperante en lo social, en este caso generada directamente por el efecto de la pandemia, en la que
La confianza se construye en base a la presencia, en base al estar ahí. Y Castillo ha estado ahí. Y su votación enorme, relativamente hablando, porque también había un ausentismo importante, se debe a su presencia y al uso de este capital simbólico que, a falta de un término mejor, yo he denominado la tradición radical, ¿no? Es decir, por el camino de la razón o por el camino de la intuición, el proyecto de Perú Libre se monta en la tradición radical, reproduce viejas mistificaciones de la marcha del campo a la ciudad. El hombre aparece montando caballo, con un sombrero típico de la zona de Cajamarca, celebra, es la primera vez que ocurre eso en la historia política del país, su triunfo en la primera vuelta en Chota, en Cajamarca, ¿no? Y le roba los votos a Verónica y amplía el espectro de votantes, supongo, no tengo pruebas de eso, hacia adentro, hacia el interior del país, a los pueblos pequeños, es decir, crea una energía basada en el conocimiento y el entendimiento regional, en lo cual pues nadie puede competir con un partido creado en la sierra. Tú sabes que son contados los casos de partidos políticos creados, nacidos en la Sierra del Perú, ¿no? Entonces es de ese orden la disputa que desde fuera tú y yo vemos como un inexplicable abandono de banderas y consignas y temas que son parte hace bastante tiempo y que están bastante procesados de una izquierda moderna, ¿no? Temas que evidentemente estaban muy presentes en la campaña de Verónica, ¿no? Que obviamente llevó el voto, pues como decíamos años atrás, de la pequeña burguesía, de los sectores medios, de los sectores populares organizados, que localizados geográficamente en ciudades como Lima, Arequipa, las zonas urbanas de la Sierra Sur, etcétera, pero empequeñecida ya por esta dinámica que generó Castillo. Entonces, Castillo es un sujeto político armado de varias cosas que no se sabe si es puramente coyuntural o si o tiene alguna densidad que le permita navegar estos próximos días en el marco de una campaña electoral que es absolutamente caótica. Un pequeño desastre hasta hoy, pero solo faltan 15 días. José Luis, hay un tema, digamos que una reacción que se genera inmediatamente cuando un candidato de izquierda parece concitar demasiado apoyo, que digamos, salta inmediatamente el temor al comunismo, ¿cierto? A la invasión, a la vuelta al pasado y una serie de elementos de ese tipo. ¿Qué crees tú y de lo que he leído también de las acusaciones que se hacen a Castillo y a su organización, qué crees tú que pesa más en los temores que genera Castillo? ¿Pesa más la vinculación que se le ha hecho, ¿cierto?, con Sendero Luminoso y el terrorismo del pasado, o la posible aproximación a Venezuela, a Cuba, que serían elementos más bien de presente? ¿Qué es lo que pesa más en esta crítica, rechazo y temor que genera Castillo en el Perú? Bueno, Ivette, como tú sabes, yo no estoy en Lima, entonces, bueno, incluso mis amigos en Lima, en el Perú, en Arequipa, en Puno, han tenido poca posibilidad de advertir esto con precisión, porque en el Perú la vacuna está muy atrasada y básicamente no salen, así de simple. Pero este es más o menos el escenario que yo veo a la distancia. Yo creo que lo de Venezuela es agitación pura
y se la comen los menos advertidos de la situación. Porque la comparación más inmediata y más lógica sería con Evo. Y si entras a esa comparación, no te va tan bien, porque a Evo no le ha ido tan mal en muchas cosas, de hecho, ha tenido aciertos, el manejo de recursos naturales, etcétera, que para muchas provincias de la Sierra del Perú es un tema importantísimo. De otro lado, sorprende hasta el extremo el lenguaje, la retórica utilizada en esta propaganda, ¿no? O sea, es marxismo-leninismo. Es una alusión directa al trauma, ¿no? Pareciera que ha habido ahí que el equipo de propagandistas se han traído, sé que se amistó Keiko con un tipo que era parte de su equipo de propaganda de nombre Carlos Raffo, que, digamos, estuvo en esos momentos en que el mito de Fujimori como salvador de la patria estaba a todo vapor, ¿no? Después, se habla también a nivel de chisme, simplemente que Montesinos estaría colaborando. ¿Por qué no? Puede ser. Nadie sabe. Quizá nunca se sepa. Pero lo cierto es que la referencia, y aquí tendríamos que entrar a la cuestión de edad, la referencia al trauma de la guerra, del conflicto interno, es poderosa, pero a cierto nivel de edad, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conversar con grupos de estudiantes peruanos a la distancia y definitivamente ese era uno de los temas que me interesaba averiguar, ¿no? Y yo diría que hay en los jóvenes, están un poco distantes de los 80 y los 90, saben por referencias. Obviamente, en todo caso, el público universitario tiene algún nivel de temor, pero creo de otro lado que la prosperidad de los últimos 20 años ha creado un sentimiento de respaldo a la economía de mercado y un temor a la fragilidad del modelo, como resultado del modelo económico, digo, como resultado de la pandemia, y lo que se expresa mucho es el temor de volver a una especie de pasado un poco difuso, en el cual la vida se convertiría en algo así como la Venezuela de hoy, y de ahí el énfasis en la propaganda tipo, sal a la esquina y busca al primer venezolano y pregúntale qué pasó. O sea, el nivel es bastante pobre, muy poco elaborado. Esa ha sido la ofensiva propagandística que le ha permitido a Keiko cerrar la brecha de casi 20 puntos que tenía hasta solo hace 3 semanas, ¿no? Yo veo las cosas por ahí. Ahora, hay algunos otros propagandistas que también han metido la mano, probablemente sin intención, Vargas Llosa, por ejemplo, o un exministro del Interior que dice que tiene un cierto pasado de izquierda, porque yo más o menos en mi época lo conocí en la universidad, y que es quien afirma con mayor certeza e insistencia que Castillo tiene un vínculo con el Movadef, que es esta especie de sucedáneo, como decía antes, de Sendero Luminoso. Por ahí va la cosa, ese es el escenario. Ese es el escenario, todo muy pedestre, todo muy pobre, con muy poco espacio para planteamientos políticos y de política pública bien centrados, bien argumentados, etc. Ahora vamos a la derecha. ¿Keiko es la reencarnación de su padre o tiene elementos importantes de diferenciación? Hay digamos, una propuesta de derecha
que ha tomado conciencia de la crisis en la que evidentemente ha ingresado, o la crítica más que la crisis, la crítica en la que está expuesto hoy día el neoliberalismo a propósito de la pandemia, a propósito del, digamos, del contexto latinoamericano. ¿Y qué tradición, digamos, si hay alguna tradición histórica de esta derecha que representa a Keiko más allá de su padre? Mira, Keiko ha tenido un vínculo pendular con la herencia de su padre, ¿no? Yo creo que ella no sabe bien, que no ha habido una definición clara con respecto a eso, partiendo de que la idea de qué es el fujimorismo prácticamente no tiene respuesta, ¿no? O sea, el fujimorismo es una especie de activismo estatal del presidente con un esquema muy vertical que le permitió hacer cosas en un país donde el Estado tradicionalmente no hace cosas y que con las políticas neoliberales dejó de hacer las pocas cosas que hacía. Entonces, esta relación ha dependido mucho de sus asesores, del momento, de una relación con ese legado sumamente oportunista, ¿no? Uno de sus temas en las elecciones pasadas, o las que ganó Kuczynski, era: yo no me voy a valer de la presidencia para indultar a mi padre. Hoy es: yo voy a indultar a mi padre. En las elecciones del 16 era: nosotros somos una fuerza nueva, nos hemos constituido con una nueva generación. Hoy el padre es el tótem del partido. Y comienza a recuperar algunos de los viejos protagonistas que a sus seguidores les encanta, porque sienten que la garantía está en el nombre de Alberto, y que a otros les hace presumir que lo que viene es un retorno del fujimorismo corrupto, es autoritario, etcétera, ¿no? Ahora, hoy día, obviamente, hay un espacio importante para que haya un encuentro, una convergencia de las fuerzas de derecha en torno a Keiko. En la campaña, a la figura intelectual que se vendía como el que iba a resolver los problemas, el sofisticado del paquete, era Hernando de Soto. Pero su campaña fue muy mala y él ha dejado una impresión muy pobre, que no respondía a sus argumentos, tanto así que una de las cosas que circulaba en la prensa era la palabra senilidad, ¿no? Que se le veía desorientado, que él es un hombre de 80 años, ¿no? Y después tienes a otro candidato que salió entre los primeros, que es el López Aliaga, que es un empresario que se compró el guión bolsonarista, trumpista, un hombre del Opus Dei que reveló que era célibe, que no sé si célibe, pero en todo caso que su relación con la vida romántica, sexual, era muy peculiar. Y también reveló que usaba silicio, y que lo que dio lugar a que y aceptó que le llamaran Porky, porque es gordo, mofletudo, ¿no? Realmente una campaña con un nivel rastrero, ¿no? En la que yo varias veces he escuchado mencionar, y me pareció muy curioso, la figura de Pedro Beltrán, que era un economista que en los años 50 aparecía como un máster en explicar la doctrina más cruda del liberalismo en términos muy didácticos, y que era director de un periódico muy importante, ¿no? Y que ha quedado como una figura señera de la derecha peruana. Pero todo lo que ha venido después de eso, realmente, mira, yo estaría dispuesto a decir que sería importante que tuviéramos un político distinguido, con claridad y con visión de la derecha, que nos ayudara a reducir, o si es posible, aniquilar políticamente al fujimorismo, ¿no?
que de alguna manera, si se me pregunta una comparación con el pasado político del país, solamente puedo acercarlo a Odría, el general de los pobres de los años 50, que mantuvo al país en su desfase con respecto al ISI y las políticas nacionalistas desarrollistas que comenzaban a avanzar a través de Sudamérica, ¿no? O con Sánchez Cerro, el caudillo militar que tumbó a Leguía y que en base a ese prestigio pretendió encabezar la lucha contra el APRA, fue asesinado por un militante aprista, dicho sea de paso. El APRA ya no existe. Algunos de sus militantes han quedado como una especie de equipo flotante porque maneja muy bien el know-how de la vida parlamentaria, del manejo tras bambalinas, pero sin posibilidades de proveer algún tipo de marco ideológico serio, ¿no? Yo creo que un observador chileno, sobre todo en lo que yo conozco la historia de Chile y la calidad de sus políticos, quedaría, para empezar, muy sorprendido con la poca calidad de este escenario político, que es lo que yo diría es inocultable, ¿no? Eso es lo que se ve a la distancia, puesto que subrayo, yo no estoy en el Perú. Tenemos una pregunta. Dice, Carlos Iván de Gregori sostenía que con la irrupción de Fujimori en la década de los 90 se fundó la era de la antipolítica, propiciando la despolitización de la sociedad peruana. Con la irrupción de Pedro Castillo y la disputa electoral con el clan Fujimori, ¿se ha revertido dicha dinámica con la politización del debate político público? Bueno, podría ser, sí, podría ser. A mí me parece que el libro que menciona quien hace la pregunta es un libro fundamental porque él, Carlos Iván, se ubica al interior del fujimorismo como fenómeno político y busca los elementos que manejaron para encajonar y para inscribir una dinámica social, política, que había convertido en la década previa al Perú en un país con muchísima agitación. Un día reventaba aquí, el otro día allá, etcétera, y con ello desplegó las condiciones necesarias para una era de inversión centrada en la minería, y muy marcada por la vieja lógica que viene desde atrás, Leguía, Odría, de ofrecer las mejores condiciones políticas para los inversionistas y simplemente apagar los fuegos sociales que aparecieran y nada más, ¿no? Ahora, cuando en una conversación hace poco tiempo con un viejo amigo, yo le decía, él criticaba que yo, mi relativo entusiasmo por Castillo, y yo le decía, sea quien sea Castillo, porque hemos tenido que conocerlo a marchas forzadas, lo importante es que salga a hacer política, que es lo que hemos visto en los últimos días. Ha tenido declaraciones absurdas. Dijo que iba a desmantelar el Tribunal de Garantías Constitucionales, dijo que iba a desmantelar la Defensoría del Pueblo. Cuando le preguntaron por su equipo, dijo que los técnicos que hablar de eso sería hablar de la repartija de puestos. O sea, quedó claro que él no estaba apto para la tarea que tenía adelante, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos días ha sido una carrera contra el reloj para armar el equeco, ¿no? Para ponerle todos los elementos que lo hagan presidenciable. El sueño de muchos es que el equipo de Verónica y del mini Frente Amplio, que no ha tenido muchos votos, pero tiene muchos técnicos, logren armar algo presentable en vísperas de los 2 debates que van a haber, uno de ellos con el equipo técnico. Entonces, el panorama no está claro, ¿no? Si Castillo emerge de un país donde la política ha sido una actividad vivida desde las márgenes y emerge como un actor político, a estas alturas sería casi un milagro.
incluso que el espacio político que ha abierto se sostenga y se fortalezca, yo diría hoy, 17 de mayo de 2021, que sería prácticamente un milagro. Verónica Mendoza no pudo armar nada con su 19%. El Perú es un país con 70% de población que vive en la informalidad. Y encima le ha caído la pandemia duro, duro, duro. ¿Cómo haces política en esas circunstancias? ¿Con qué partido? ¿Con qué cuadros? En un momento de inflexión, en un momento de sobrevivencia, con una arremetida de la derecha al frente. Entonces, yo no creo que haya condiciones para reproducir, y en esto obviamente me parece que estoy un poco en minoría con compañeros, colegas que ven el problema del Perú desde la izquierda, desde la academia, etc. Yo no veo que haya condiciones para reproducir aquella antipolítica en la que, para comenzar, las Fuerzas Armadas eran un elemento central, motivados por la situación de emergencia que había en el país debido al alzamiento de Sendero Luminoso. De ahí que sea necesario pintar de senderista a Castillo con la mayor urgencia posible. Si hubiese algún vínculo concreto, ya los servicios de inteligencia los hubieran sacado. Tenemos a 2 ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ya en el Congreso a través del partido de López Aliaga. No lo hubieran sacado. Uno de ellos está diciendo que el primer proyecto de ley que va a presentar es una propuesta para ilegalizar la participación de comunistas en las elecciones. O sea, no son ni siquiera liberales. Entonces, yo no creo que haya condiciones para una década de la antipolítica, a menos que ocurra una de esas cosas que pueden ocurrir en el Perú, que no tienen, que después nos miramos y decimos de dónde salió esto, ¿no? Algo así como un golpe, algo así como no sé, algo un terremoto, ¿no? Entonces, esa sería mi manera de ver el tema, ¿no? Pero la emergencia de estos dos líderes o más bien dicho, la importancia que han adquirido estos dos líderes que ponen, como dices tú, la política muy en lo pedestre, ¿eso genera una eliminación de la discusión política o más bien un acercamiento, un clima de agitación de discusión política, tal vez de cuestiones muy simples? Porque también uno tiene esa visión de que los problemas de la política son los grandes problemas de la política, pero después de este proceso de despolitización a lo mejor hay que empezar por lo más chiquitito. Entonces, no sé cómo ves tú eso, si ha generado discusión y por lo tanto una vuelta, digamos, de la política en la conversación cotidiana o al revés, o sea, ha generado un rechazo. Muy buena pregunta, Ivette. Y para pensarlo, yo puedo responderla, ya que estoy aquí conversando contigo, con un poquito entre la especulación y sobre todo mi conocimiento de ciclos anteriores, porque no tengo manera de dar una observación testimonial en absoluto. Yo lo que creo es que todos los términos que has usado para articular tu pregunta son muy relativos en el Perú. Dices despolitizar. ¿Cuál fue la politización antes de esto? O sea, cuando se lamentó este señor Merino, es decir, cuando sacan del gobierno a Vizcarra, esto parece pasado hace fines del año pasado, surge un movimiento juvenil que parecía pues Santiago, Lima, ¿no? Es decir, los jóvenes, los pingüinos peruanos en la calle. Mis amigos, yo participo en el consejo editorial de una revista que se llama La Corriente, que te la voy a hacer llegar, y sacamos un frontis de la generación del Bicentenario. ¿Dónde está la generación del Bicentenario? ¿Cuánto duró? Meses. Ya se viene, por fin despertaron los jóvenes y desaparecieron, se fumaron. Llevados por el entusiasmo, muchas veces vemos ciertos eventos como politización, pero yo reitero, fíjate, la desarticulación
que viene desde la geografía que tú conoces bien, ¿no? La pandemia, las brechas de la construcción republicana del Perú en el año que festejamos los 200 años. Nos hemos acostumbrado a un nivel excesivo a ver el país desde Lima. A quien se escucha hablando de la coyuntura, de la situación política peruana, habría que preguntarle en primer lugar dónde estás, desde dónde miras el Perú. Por eso a mí me gusta escuchar algunas entrevistas a algunas personas, Paulo Vilca en Puno, Gonzalo Banda en Arequipa, últimamente Saraí Toledo desde Piura, que miran el país de una manera diferente y que entienden esa politización andina donde hay elementos como el maoísmo provinciano, que es un término acuñado por Nicolás Lynch. Yo no, de repente no estoy totalmente de acuerdo. Yo diría, mejor dicho, en mis términos diría una especie de sentido común maoísta, una cosa latente, ¿no? Que ha ocupado ese espacio entre la derrota de Sendero y el colapso de los proyectos unitarios de izquierda forjados desde Lima. ¿Eso es politización? ¿O es repartija? ¿O es un sistema clientelista? Yo no creo que haya un análisis en serio que permita responder esta pregunta, o de repente lo hay, pienso en algunos libros que he leído recientemente, para algunas regiones, que como tú sabes son muy distintas. Yo he trabajado Cusco y he trabajado Puno, departamentos vecinos. Cada uno podría ser una nación diferente. O sea, aquí terminaríamos remitiéndonos al virreinato y al hecho de que el Perú como república fue construida sobre una o más fallas geológicas. Y todo eso es lo que aparece cuando en las situaciones normales del país. Tú me dices, se vuelva a la despolitización. Quien hizo la pregunta habla de la década de la antipolítica. Yo diría vuelta a la normalidad. ¿A qué normalidad? Mi maestro y amigo Julio Kotler decía que el Perú era una sociedad coloidal. Y creo que es el mejor símil en el que puedo pensar. Lo coloidal, y siempre ponía el ejemplo del termómetro de aquellos que se usaban en esa época, que se rompe y las bolitas de mercurio se van ahí como cuerpos independientes. Eso que lo veía Julio desde los 80s y que lo propuso como una mirada que sucedía a su triángulo sin base, que era otra famosa manera que él propuso de mirar el Perú. Hoy día se ha profundizado por el mero hecho que el neoliberalismo para el Perú ha significado una sociedad con 70% de gente viviendo en la economía informal e inversiones mineras que no dejan nada para las comunidades y los distritos que rodean los centros mineros. Una tabla que vi hace algún tiempo mostraba los resultados en 40 distritos mineros que no por casualidad estaban entre los más pobres del Perú. ¿Y quién ganaba salvo uno, en todos los distritos donde había conflictos mineros? Castillo. No. Ahora, yo creo que la única fuerza política que le puede quitar eso que él ganó en la primera vuelta, no sé en qué grado de efectividad, es el fujimorismo. ¿Basado en qué? En Alberto yendo en helicóptero con cash, con mochilas de dinero. Yo en esa época andaba por Puno, andaba por la Sierra Sur haciendo investigación. Me acuerdo una vez que el coordinador regional, o que antes se llamaba presidente regional, estábamos teniendo una entrevista y entró un asistente y le dijo: doctor, el presidente está en Ayaviri, una de las provincias de Puno. Y el tipo me dijo: ¿ves? El presidente viene y no le avisa al presidente regional.
Claro, él tenía su ministerio de la presidencia, tenía los helicópteros militares, el ejército era su partido político, tenía en Palacio el mapa de la pobreza, y así hacía política. Ese es el fujimorismo que añora un gran sector esa es la política que añora un sector importante de la población. Yo no sé si la campaña de Keiko va a lograr revertir el suficiente caudal de votos en los 15 días que vienen para vencer. Es probable que ya esté, en estos momentos están casi en empate, ¿no? Pero cuando me dices despolitización, si lo que viene para el Perú es despolitización, yo me detendría primero a examinar los términos con el telón de fondo de las características del Perú que cuando hacemos una discusión latinoamericana no siempre son considerados en adecuada medida, ¿no? Por eso yo tengo la manía de subrayar de que yo soy un historiador, como todo historiador, interesado en el presente, pero mi punto de vista no parte ni de una medición, ni de un conocimiento de detalle del presente, sino que parte de mi mirada como historiador. Leí cuando fue la primera vuelta en Perú, leía una columna que Vargas Llosa publicó en España, en el diario El País, y ahí señalaba que frente a estas, digamos, posibles ganadores en la segunda vuelta, el mal menor era Keiko, porque Castillo representaba la dictadura, la opresión, digamos, la eliminación de las libertades. A él le parecía que era digamos, mejor Keiko, a pesar de que Keiko había planteado que iba a liberar a un violador de los derechos humanos. Entonces, a él la propuesta directa de liberar a alguien que había, su padre, digamos, que había violado los derechos humanos, y que ahí está reconocido, digamos, esto internacionalmente, nacional e internacionalmente, le parecía que eso era menos grave que alguien que no ha propuesto directamente que va a convertir a Perú en Venezuela o en Cuba. Entonces me llamó mucho la atención eso, y me llamó la atención más ahora, porque terminé, digamos, estaba entre la bibliografía que estoy revisando para Perú, revisé la historia mínima del Perú, no sé si tú has mirado, digamos, quiénes son los autores, y me pareció que había una relativización absoluta de la violación a los derechos humanos durante, digamos, el fujimorismo. Había afirmaciones como se dice que, ¿ya? Algunos han contratado o algunos han señalado. Entonces, me llama mucho la atención, y te quería preguntar si en el ámbito político-intelectual del Perú, entre ustedes, los académicos, los políticos, los intelectuales, ¿existe de verdad, digamos, o existe una afirmación definitiva respecto a que en Perú se violaron los derechos humanos, hubo, digamos, una guerra interna y que no puede volver a pasar? ¿Existe eso o está relativizado? Me sorprendió mucho leerlo en el texto, mucho. Mira, hablar de Vargas Llosa es prácticamente un tema aparte. Tendríamos que invitar a un psicoanalista. Yo no me siento parte de los que disfrutan demonizando a Vargas Llosa, porque lo tengo en mi corazón todavía, en una partecita, cada vez más circunscrita, pero ahí está. Pero su papel en la política peruana es, de los últimos años ha sido lamentable, porque discute ya definitivamente como un residente de la Torre de Marfil, ¿no? En una dinámica que tiene más que ver probablemente con sus alianzas y sus redes y sus actividades en un mundo del jet set literario, ¿no? Pero con una orientación no como los intelectuales de aquellas épocas en las que existía la noción de compromiso, ¿no? Con la realidad. Imagínate que en los últimos días ha invitado a Keiko, mira la paradoja de la anécdota, mira
el hiperrealismo de este escenario, ¿no? Que para el analista es extraordinario, ¿no? Pero como peruano lo lamento, que ha invitado a Keiko a una reunión internacional que va a tener lugar en Quito sobre democracia y libertad. Y ella, que está prohibida de salir del país, ha tenido que ir al juez a pedir permiso para salir, ¿no? Entonces la invita, y yo honestamente no sé, porque al Perú realmente parte de la catástrofe del Perú es el deterioro. No sé si es que éramos muy miopes en los 70s y teníamos una esperanza desmesurada en la articulación y en la sofisticación de la política peruana, pero el que se pueda presentar a Keiko como modelo de democracia, como una voz presentable en el escenario latinoamericano, es una cosa muy extraña. Y quizá la mejor prueba de que lo que pasó en la época de Fujimori realmente ocurrió es que el padre está en la cárcel. Yo no sé, yo asistí a algunas de las sesiones del juicio como observador y entre otras cosas nunca voy a olvidar, estaban en una parte de la sala estaban los que habíamos sido invitados y la parte civil del juicio, que todos habíamos sido coordinados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lidiar con los recuerdos, con la barbaridad, con el cinismo fue muy duro. Muy duro. Entonces, yo veo todo eso como un espectáculo tristísimo que no merece el Perú. Y como a mis 68 años no puedo sino lamentar la oportunidad perdida del derrocamiento de Fujimori y la endeble democracia que comenzó a articularse a partir de ahí, de, como decía, una oportunidad perdida para avanzar políticamente. Y reitero, y no me voy a cansar de hacerlo, que el basamento de todo esto, que no se puede entender la situación del Perú como país moderno si es que no se mira que esa modernidad incluye el 70% de la economía del país informal. O sea, ¿qué modernidad es esa? Si la oferta última del neoliberalismo era ofrecer pues una sociedad, creo que Manuel Castells decía esto, ofrecer una sociedad 70-30 en el mejor de los casos, manejando a los 30 afuera con programas de asistencia social, esos números en el Perú se vinieron abajo. Se vinieron abajo y lo que sí puede acabar es el predominio de los tecnócratas, ¿no? Es decir, el país ha sido sometido a una política dentro de márgenes bien estrechos, con un manejo refinado por el lado de la tecnocracia, refinado por su sintonía con centros financieros de poder, del poder mundial, refinado porque hoy día tú ves, el otro día lo discutíamos con estudiantes de una universidad privada de muy buen nivel en Lima, y yo les decía, fíjense ustedes, hoy día muchos de ustedes en 3, 4 años van a estar estudiando un máster en el London School of Economics o en Columbia University, pero su universidad les aseguro que no tiene un programa de intercambio con las universidades regionales. Es decir, su universidad no les ha dado la oportunidad de mirar el país desde otros puntos de vista que no sean la capital. Ese es el Perú. Y todas estas contradicciones salen a la luz en situaciones como estas, ¿no? Es decir, los actores que deberían surgir no están,
este panorama de una política, digamos, por la falta de otra palabra, decente, contemporánea, que están implícitos en tu pregunta, es probable que no se vean en el Perú, no existan, porque lo que existe es lo coloidal, como decía Kotler, ¿no? Lo que existe es esta desarticulación, esta fragmentación que es explicable por lo ya dicho, el 70% de la población viviendo. Es conmovedor, o sea, en las entrevistas con las poblaciones marginales, que yo esa Nueva Lima solo la conozco gracias a que hay un tren eléctrico que te permite pasar prácticamente por encima y ver cómo las quebradas hacia los Andes, que yo conocía porque vivía al pie de un cerro y trepaba, etcétera, etcétera, están pobladas. Ya Lima no es una ciudad plana. Y algunos reporteros que iban a estas nuevas alturas de una Lima que ya no es la ciudad en el desierto, sino también la ciudad en el contrafuerte andino, interrogaban a la gente sobre sus actividades laborales. Y las respuestas, y no en un caso, en muchos, era, bueno, yo estoy acá cuidando a los chicos, mi esposo sale a ver qué encuentra. ¿No? Es el nomadismo, es la producción primitiva. Y eso, ¿qué nombre tendrá pues, para los tecnócratas? ¿Dónde aparecerá? Es el sector E. Y hoy día escuchaba en la mañana a un analista que decía Keiko comienza a penetrar en los sectores D y E. ¡Wow! ¿Eso es política? No sé. Yo, en todo caso, son las márgenes de la política. Yo lo veo así. Y por eso siento que a veces el análisis de coyuntura no alcanza a... O sea, ese análisis de coyuntura que vemos encontramos en YouTube, etcétera, que es para el consumo de un mundo que quiere ser informado, pero que está en otra cosa, que no logra alcanzar la densidad, lo que hay detrás de este cascarón de república que cumple 200 años este año en el Perú, ¿no? Bueno, José Luis, muchísimas gracias, ha sido muy entretenido e interesante conversar contigo. Uno de los problemas, digamos, que tenemos aquí en Chile es que sabemos muy poco de la región, así es que nos ha servido para informarnos y profundizar en algunas cositas que nos interesan mucho de la zona. Más bien te agradezco a ti. Es más aún en la pandemia, en estos aislamientos, me has dado una gran oportunidad de hablar y de compartir y de reencontrarme contigo, sobre todo. Y estoy seguro que vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Sí, un placer. Gracias, José Luis. Bueno, muchas gracias. Los dejamos invitados para las próximas conversaciones del ciclo. Con esta entrevista iniciamos un ciclo sobre América Latina. Vamos a ver en junio Colombia y en julio Cuba, y de ahí vamos a seguir con otras realidades. Así que muchas gracias por vernos y bueno, nos estamos encontrando. Adiós, Ivette. Cuídate. Chao, chao.